Así que comencemos con esta primera sesión de Preumate, esta clase que corresponde entonces a números enteros. Bien, comencemos entonces. En esta clase vamos a ver las propiedades de los números enteros, sus características, cómo operamos también en este conjunto. Bien, vamos a recordar las reglas de los signos, vamos a reforzar el tema del uso de paréntesis, ya que es muy importante al momento de trabajar la matemática. Bien, entonces, números enteros. Veamos la primera pregunta que la tengo preparada y vamos a reforzar entonces el contenido. Vamos a ir siempre de lo menos, de lo más sencillo, de lo más básico, a ir subiendo la dificultad. La primera pregunta con la que vamos a trabajar apareció en la PAES de invierno de la admisión 2025, en la PAES de invierno que se dio el año pasado. Y dice, ¿cuántos números enteros positivos son mayores o iguales que menos 4 y menores que 3? Para esto entonces, primero hay que entender qué son los números enteros, ya que se mencionan números enteros positivos. Y los números enteros, como aparece acá en este apunte, son aquellos valores que contempla a los números naturales, bien, de aquí para acá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, etcétera. Estos son los números naturales. Ya son los números con los que nosotros aprendimos a contar, los primeros números que aprendimos, bien. Luego fue necesario conocer el cero para indicar ninguna cantidad. Bien, el cero en algunos casos se considera un número natural, pero comúnmente los números naturales se consideran desde el uno en adelante. Está conectándose otra vez Martín. Y dado que fue necesario representar pérdidas, por ejemplo, en algunos casos, o para poder representar cantidades que están bajo el cero, fue necesario entonces agregar estos numeritos de acá, los números negativos, que vendrían siendo los opuestos aditivos de los números naturales. O sea, vendrían siendo los mismos números naturales, pero con el signo contrario en el signo negativo. Es decir, los números enteros van a ser todos los números que nos permiten contar, incluyendo el cero e incluyendo los negativos de estos números que con los que contamos. Por eso este esquema de acá, que dice que los números naturales están contenidos dentro de los números enteros, ¿ya? O sea que nosotros dentro del conjunto de los números enteros podemos encontrar todos los números naturales, todo el grupito que habíamos encerrado inicialmente, y a la vez el conjunto de los números enteros están contenidos dentro del conjunto de los números racionales. Los números racionales es lo que vamos a trabajar en la siguiente sesión, en la clase 2. Hoy día solamente nos vamos a centrar en este conjunto, en el conjunto de los números enteros. Bien, entonces dicho esto, conociendo ya las características principales de los números enteros, que en verdad cuáles son estos números enteros, podemos responder esta primera pregunta. Nos habla de cuántos números enteros positivos son mayores o iguales que menos 4 y menores que 3. Primero entonces lo recomendable en este caso es hacer una recta numérica si es que en verdad no manejamos mucho este tipo de contenido. Hacemos la recta numérica donde vamos a ubicar el cero o vamos a ubicar algunos números positivos enteros y los negativos de estos números positivos. Y en este caso nos vamos a parar en el menos 4. Nos dicen de que el numerito, el conjunto de números que queremos encontrar son mayores o iguales que el menos 4. ¿Qué significa esto? Que puede ser cualquier número que esté a la derecha de este número. Siempre en la recta numérica, mientras más nos vayamos a la derecha, más grande va a ser el número. Y entre más a la izquierda vayamos en la recta numérica, más pequeño va a ser el número. Por lo tanto, si nos dicen que tiene que ser mayores o iguales que menos 4, podría ser cualquiera de los que están acá. Podría ser el menos 3, podría ser el menos 2, podría ser el menos 1, podría ser el 0, el 1, etcétera. Cualquier número que esté a la derecha. Pero además nos dan la posibilidad de que sean iguales. O sea que dentro de este conjunto de números, por el que nos están preguntando, está incluido también el menos 4. Generalmente, cuando queremos marcar de que un número pertenece a un conjunto, esto lo anotamos con un circulito ennegrecido. De esta manera, nosotros podemos decir de que
el conjunto o el intervalo con el que vamos a estar trabajando incluye a esta cantidad. Bien, puede ser cualquier número mayor que el 4, que el menos 4, inclusive el mismo menos 4. Pero por otra parte, nos dice que el conjunto de números a la que nosotros queremos conocer la cantidad de números que cumplen esta condición, también tienen que ser menores que Progresión. 3. En este caso nos dicen que sean menores estrictos. Es decir, no considera el 3, no nos están diciendo de que sean menores o iguales como en la línea anterior, que nos especificaban de que podían ser mayores o iguales. Si es que en este caso no nos dicen menores o iguales, vamos a decir que son estrictamente menores. Es decir, podría ser en este caso el 2, el 1, el 0, el menos 1, el menos 2, etcétera, pero que sean menores que el 3. En este caso lo vamos a marcar con un círculo en blanco y de esta manera nosotros vamos a recordar de que podría ser cualquier cantidad que esté acá sin considerar al menos 3. Ahora es donde hay que tener mucho cuidado. Porque claro, si nosotros nos quedamos con esta información hasta acá, nosotros podríamos decir cuántos números cumplen esa condición y diríamos, el menos 4 cumple la condición. Vamos a poner otro tic por acá. El menos 3 cumple la condición, el menos 2 cumple la condición, el menos 1 cumple la condición, el 0 cumple la condición, el 1 cumple la condición y el 2 también cumple la condición. Todos estos números que yo diqué cumplen con ser mayores o iguales que menos 4 y menores estricto que 3. Si contamos, en este caso son 7 números y notamos que dentro de las alternativas no está esta cantidad. Bien, hay que tener mucho ojo porque muchas de estas preguntas del DEMRE, preguntas de la PAES, a veces incluyen dentro de la alternativa el error común. Y lo que estamos cometiendo ahora es un error común. Bien, porque no estamos considerando parte de la información del enunciado. ¿Y qué es la clave del enunciado que nos va a poder permitir responder esta pregunta? Que nos están diciendo que los números son enteros positivos. Es clave en la PAES leer bien los enunciados. Tratar de marcar toda la información que ustedes creen que vaya a ser relevante para poder responder la pregunta. En este caso, esta información que yo acabo de encerrar acá en un cuadro es clave. Sin esta información no podríamos responder. Nos dicen que los números son enteros positivos. ¿Y cuántos de estos números que están acá tiqueados acá abajo, entre el menos 4, el menos 3, el menos 2, el menos 1, el 0, el 1 y el 2, cuántos de ellos son enteros positivos? Solamente el 1 y el 2. Bien, estos dos números son aquellos que cumplen esta característica de ser enteros positivos, de ser mayores o iguales que el menos 4 y ser a la vez menores que 3. Por lo tanto, en este caso, la respuesta correcta es la alternativa A. Bien, otro error común en esta pregunta es decir que el cero también es un entero positivo. Y no, tenemos que tener bastante claro de que el 0 no es ni positivo ni negativo. Es lo que conocemos como el elemento neutro. No es ni fu ni fa. Bien, por lo tanto, si ustedes hubiesen considerado el cero dentro de los enteros positivos, habrían marcado la alternativa B y lamentablemente habrían desperdiciado una pregunta que es relativamente sencilla. Bien, esta pregunta corresponde a la habilidad de representar, porque estamos representando los números en una recta numérica. Bien, chicos, chicas, a partir de ahora yo les voy a dar 10 segundos para que me digan si es que tienen alguna duda. Pueden escribirla en el chat o pueden activar su micrófono y decirla. Bien, 10 segundos a partir de ahora. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Super, ahí Vicente confirma que está todo bien. Lamentablemente Amanda tuvo que abandonar la sesión porque tenía problemas con internet. Ya si es que a alguien le llegase a pasar esto mismo, recuerden que estas clases van a quedar grabadas y van a ser cargadas en el mismo classroom donde ustedes se metieron hoy día. Bien, pasemos a la siguiente pregunta. Esta pregunta apareció en la PAES de invierno también del año pasado, admisión 2025, y dice lo siguiente.
En la siguiente infografía se presenta el pronóstico del tiempo para cierto día, con la temperatura en grados Celsius. Bien, aparece la infografía, sale indicado la hora y aparecen los grados que marca a cada hora. Y nos pregunta cuál será la variación de temperatura entre las 17 horas y las 21 horas. Bien, para esto debemos entender de que con los números enteros nosotros podemos modelar diversas situaciones. Bien, como los números naturales los usamos para contar, el cero lo utilizamos para representar ninguna cantidad. Los números negativos nos sirven como, por ejemplo, marcar temperaturas bajo cero, deudas, alturas eh, y también en este caso variaciones. Las variaciones quiere decir cuánto cambia una variable, ya valga la redundancia. Bien, una variable como en este caso el tiempo puede ir aumentando la temperatura, puede ir disminuyendo la temperatura, por lo tanto uno puede calcular una variación. ¿Y a qué corresponde la variación? Es la diferencia que hay entre ciertas cantidades. Por ejemplo, si yo digo un auto va a 60 kilómetros por hora y varía su velocidad a 40 kilómetros por hora, ¿cuánto fue su variación? En este caso varió en 20 kilómetros por hora. Pero, como iba más rápido y disminuyó su velocidad, la variación fue negativa, porque se fue para atrás. Bien, ahí en estos casos es donde ocupamos los números negativos. En este caso, nos preguntan por la variación de temperatura que hubo entre dos horarios, entre las 17 horas y las 21 horas. Por lo tanto, vamos a identificar cuántos grados marcaba el termómetro a las 17 horas, siendo en este caso 29 grados. Pero al pasar el tiempo notemos que esta temperatura va bajando. Lógicamente, lo que ocurre que a medida que se acerca la noche la temperatura disminuye, marcando a las 21 horas 24 grados. Bien, varió entonces de 29 grados a 24 grados. Notamos que esta temperatura disminuyó. Por lo tanto, su variación debiese ser negativa. Bien, ahí inmediatamente, como estrategia, podemos mirar las alternativas y ya podemos descartar. Ya sabemos que no es ni 4 grados ni 6 grados. Es una variación negativa. ¿Por qué? Porque pasamos de más a menos. Si hubiésemos pasado de menos a más, ahí habríamos tenido una variación positiva. Por lo tanto, ahí no podríamos haber descartado esa alternativa, sino que las otras. Ahora, ¿de cuántos grados fue esta variación? Sencillo, calculamos la diferencia que hay entre 29 y 24 y sabemos que este resultado nos da 5 grados. Pero como esta temperatura bajó, esta variación va a ser negativa. Por lo tanto, la respuesta correcta a esta pregunta corresponde a la alternativa B. Nuevamente, dudas, consultas con esta parte del contenido y con el ejercicio. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Súper. Aprovecho de saltar algo importante, algo que caracteriza a estas clases, es que somos grupos pequeños. Ya notaron de que en este caso, bueno, había más personas inscritas que ahí por ese motivo no pudieron conectarse. Pero como somos grupos pequeños, siéntanse en un espacio de confianza. Ya, si quieren pueden activar el micrófono y consultar. Si quieren pueden escribirlo en el chat y consultar. No hay ningún tipo de problema. Bien, no hay obligación de encender las cámaras ni nada por el estilo. Ya, pero sientan que es un espacio seguro, un espacio de confianza. Ya, yo tengo la mayor de las disposiciones de aclarar cualquier duda que tengan. Pasemos a la siguiente pregunta oficial del DEMRE. Y dice así. Si la suma de tres números enteros consecutivos es igual a P, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es siempre verdadera respecto al valor de P? Bien, y acá es una pregunta un poquito más compleja. Bien, si bien es de números enteros, ya aparecen expresiones algebraicas, como lo que es el valor de P. ¿Qué nos está diciendo que es P? P es alguna cantidad. ¿Qué cantidad? No tenemos ni idea, ni tampoco nos importa.
P es una variable que podría tomar distintos valores. Bien, eso se refiere con variable que puede cambiar su valor. En este caso nos preguntan cuál de las siguientes afirmaciones son siempre verdaderas. Y ojo, esto también es clave. Ustedes van a notar que en este tipo de preguntas va a estar resaltada la palabra siempre. ¿Y por qué va a estar resaltada? Porque significa que en todos los casos debe ocurrir. No puede haber ninguna situación en la que esto no ocurra. Por lo tanto, en este tipo de preguntas, basta con que ustedes se encuentren un contraejemplo, es decir, algo que rompa la regla para poder descartar alguna de las alternativas, alguna de las opciones. Antes de ocupar la estrategia, vamos a repasar un poco el contenido. Primero hablar de paridad y de consecutividad. ¿A qué se refiere? Vamos a primero hablar de consecutividad, luego vamos a hablar de paridad. ¿Qué es la consecutividad? La consecutividad significa números que van de uno a otro bajo una cierta, una diferencia constante. Bien, por lo general hablamos de números consecutivos, aquellos que van uno al lado del otro en la recta numérica. Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, etcétera. Todo eso son números consecutivos. Lo mismo para los negativos. Menos 6, menos 5, menos 4, menos 3, etcétera, son números consecutivos. Bien, algebraicamente, ¿cómo podemos expresar números consecutivos? Si yo digo, como dice acá, si yo digo que el número es n, el siguiente número, ¿cuánto debiese ser? Si vemos números consecutivos con números conocidos, por ejemplo 2, 3, 4, 5, para pasar del 2 al 3, ¿qué operación tuvimos que realizar? Tuvimos que al 2 sumarle una unidad. Luego, para pasar del 3 al 4, ¿qué fue lo que tuvimos que hacer? Al anterior, al 3, tuvimos que sumarle una unidad. O sea que nos damos cuenta que los números consecutivos van de uno en uno. ¿Ya? Esto como de manera general, porque también se pueden hablar de números pares consecutivos, números impares consecutivos, múltiplos de 3 consecutivos, etcétera. Ya, pero todavía no nos vamos a meter en ese tema. Entonces, siempre ustedes, cuando les hablen de este tipo, bueno, aparezcan este tipo de preguntas y no aparezca representada una cantidad fija, entonces ustedes van a simular algún valor. En este caso, tenemos el valor de P, pero comúnmente esto lo hablamos con el número n. ¿Ya? Si yo digo que n es un cierto número entero, ¿cuál va a ser el número que le sigue en la recta numérica? Bajo la lógica que vimos anteriormente, al primer número le sumamos uno para obtener su número consecutivo. Claro, si este número es 15, si a 15 le sumo uno obtengo 16. Es un número consecutivo. Y ahora para pasar al siguiente número, significa que al anterior, que era n más uno, le tenemos que volver a sumar uno. Y aquí notamos de que uno más uno es 2. Por lo tanto, el tercer número consecutivo va a corresponder a n más 2, tal como aparece acá. Y bajo esta misma lógica, como ahora a este número, al n más 2, para conocer el número que le sigue, tenemos que volver a sumarle 1, el cuarto número consecutivo sería n más 3. El quinto número consecutivo sería n más 5, y así nos podemos ir hasta el infinito. Lo mismo también podemos hacer para atrás. Si n es el número, ¿cuál es el número que está antes de n? Sería n menos 1. No fuimos para atrás una unidad. Bien, pensando en que estamos en la recta numérica, número consecutivo, nos vamos para atrás una unidad, por lo tanto lo representamos como una recta. Y así también podemos encontrar el número anterior a n-1, que sería n-2, n-3, etcétera. De esta forma entonces representamos números consecutivos en los números enteros. Por lo tanto, ya vamos a ir desglosando un poco el enunciado. Como dice, la suma de tres números enteros consecutivos es igual a p. ¿Cuáles son los números consecutivos? No tenemos ni idea. Entonces tomemos a estos tres números consecutivos. Entonces vamos a decir que n más n más uno más n más 3 es igual a p. De esta manera estamos representando, perdón, más 2, no n más 3. De esta manera entonces estamos representando la suma de tres números enteros consecutivos. Bien, luego vamos a retomar de nuevo esto. Pasemos al siguiente punto, que era la paridad. Y la paridad significa
números pares o imparidad, números impares. ¿Cuáles son los números pares? Como dice acá en el apunte, son todos los números que yo puedo escribir como 2n. ¿Qué significa esto, los números escritos como 2n? Todos los números que son múltiplos de 2. Aquí aprovecho de mencionar una palabra clave, lo que es múltiplo. Ya números pares, entonces van a ser los múltiplos de 2. ¿Y qué significa múltiplo? Son los números que aparecen en la tabla de un número. Bien, son los números que, por ejemplo, si yo quiero hablar de los múltiplos de 6, ¿cuáles son los múltiplos de 6? Van a ser los números que aparecen en la tabla del 6. El 6, el 12, el 18, el 24, el 30, etcétera. ¿Por qué son múltiplos? Porque yo los puedo escribir como 6 por algo. Por ejemplo, el 30 yo lo puedo escribir como 6 por 5. Es por eso que nosotros llamamos múltiplo a este número. En este caso, para los números pares, cuando hablamos de este tipo de números, hablamos de cantidades que son múltiplos de 2. Es decir, que yo lo puedo escribir como 2 por algo, que se pueden dividir por 2 o que aparecen en la tabla del 2. Por ejemplo, el 2, el 4, el 6, el 8, el 10, el 12, el 14, el 16, etcétera, hasta el infinito. Hay infinitos números múltiplos de un número. Importante también, el cero también es un número par. Cero es un múltiplo de cualquier número. ¿Bien? Así que el cero también es un número par. Eso es importante que lo consideren. Y también vamos a tener números pares negativos. El -2, el -4, el -6, el -8, etcétera. Entonces siempre que hablemos de números pares, vamos a decir que son cantidades que se pueden escribir como 2 por algo. Como 2 por n, por ejemplo. ¿Bien? El 22 es par. Claro que es par, porque 22 yo lo puedo escribir como 11 por 2. Y 11 por 2 me da 22, por lo tanto es un número par. Lo puedo escribir como esta forma. A esto se refiere esta expresión, que yo lo puedo escribir como 2 por algo. ¿El 36 es número par? Claro que sí, porque el 36 es 2 por 18. O sea, todos los números que se pueden dividir por 2 son números pares. Ahora, por otra parte, los números impares van a ser aquellos que no son pares. O sea que van a estar entre medio de números pares. Por ejemplo, el 2 es par, el 4 es par, ¿y qué número está entre medio del 2 y el 4? El 3. Por lo tanto, el 3 es un número impar. Y así podemos seguir. Entre el 4 y el 6 son números pares. ¿Quién está entre medio? El 5 es un número impar. Por lo tanto, siguiendo la lógica que vimos anteriormente de la consecutividad, sabemos que siempre al lado de un número par, inmediatamente vamos a encontrar un número impar. Por lo tanto, los impares siempre lo vamos a escribir como un número par sumado a un número impar. En este caso comúnmente se denota como 2n más 1. También podría ser 2n menos 1, eso también representa un número impar. O podría ser 2n más 3, también representa un número impar. Siempre que ustedes sumen un número par con un número impar, siempre el resultado de la va a dar un número impar. 6 más 7 nos da 13, número impar. También acá aprovechamos de hablar de la consecutividad entre los números pares y los números impares. Por ejemplo, si yo tengo un número par que es 2n, bien, recuerden que de esta manera siempre vamos a anotar los números pares. ¿Cuál sería el siguiente número par? Si nosotros vimos la lógica, 4, 6, 8, 10, 12, etcétera, notamos que entre cada uno de esos números pares siempre hay una diferencia de dos números. Claro, porque entre medio hay un número impar. Por lo tanto, a diferencia de los números consecutivos que vimos anteriormente, que la diferencia era de uno, en este caso vamos a decir que el siguiente número par va a ser n más 2, porque van de 2 en 2. O sea que el siguiente número par sería n más 4, 2n más 6, y así podemos seguir hasta el infinito. Son infinitos los números pares. Bien, pasemos al siguiente punto y luego les voy a dar el espacio para que puedan aclarar sus dudas. Múltiplos y divisores. Ya nos adelantamos un poquito delante. Eh, un número A es múltiplo de B si A es igual a B por K, con K entero. ¿Qué significa esto?
lo que le mencioné. Es que si un número es múltiplo de otro, significa que ese número aparece en la regla del otro. ¿Bien? O sea que un número, si yo un número lo puedo escribir como el resultado de una multiplicación, entonces ese número es múltiplo de los dos números como que yo multiplicando lo obtengo. Por ejemplo, 36. ¿36 de quién es múltiplo? Por ejemplo, es múltiplo de 18 y de 2. ¿Por qué? Porque 36 es el resultado de multiplicar 18 por 2. O sea que aparece en la tabla del 18 y aparece en la tabla del 2. ¿Bien? Pero 36 también es múltiplo de otros números. Por ejemplo, 36 es múltiplo de 9 y de 4 también. ¿Por qué? Porque 9 por 4 me da 36. O sea que 36 aparece en la tabla del 9 y 36 aparece en la tabla del 4. ¿De quién más es múltiplo 36? 36 es múltiplo de 6 también, porque 6 por 6 me da 36. O sea que también es múltiplo de este número. Ya, en este caso podemos cachar, ya adelantándolo un poco, que corresponde a un número que está al cuadrado. 6 por 6 es 6 al cuadrado. ¿De qué otros números es múltiplo el 36? Del mismo 36 y del 1. Es importante esto. Siempre un número es un múltiplo de sí mismo. Y siempre es un múltiplo de uno. Todos los números son múltiplos de sí mismo y todos los números son múltiplos de uno a la vez. Claro, todos estos números van a aparecer en la tabla del uno. Y el 36 es el primer número que aparece en la tabla del 36. Bien, por lo tanto, siempre recordar mucho, ya porque hay preguntas que tienen alguna trampita y me preguntan a veces sobre los múltiplos. Y a veces uno olvida considerar de que el mismo número también es múltiplo de sí mismo y que también es múltiplo de uno. Recuerden bien esto. A esto se refiere entonces con múltiplos. Los números que aparecen en la tabla de cierto número. Ahora, ¿qué significa que sean divisores? Acá dice que B es divisor de A si A dividido por B da, exactamente, da de manera exacta. Dicho de otra forma, si yo un número yo lo puedo dividir por una cantidad y el resultado me da cerrado, me da con resto cero, significa que el número por el que yo dividí es divisor de ese número. ¿Ya? Si me da así cerrado, cerrada la división, el número entonces era divisor. Por ejemplo, el 2 es divisor de todos los números pares, porque todos los números pares yo lo puedo dividir por 2. Y en el caso del 36, todos estos numeritos que anotamos acá, el 18, el 2, el 9, el 4, el 6, el 36 y el 1 son divisores del 36. ¿Por qué? Porque dividen exactamente esta cantidad. 36 dividido 18 me da 2. Lo divide de manera exacta. 36 dividido 2 me da 18. Lo divide de manera exacta. 36 dividido 9 me da 4. 36 dividido 4 me da 9. 36 dividido 6 me da 6. Bien. Todos los números entonces que dividen de manera exacta un número van a ser divisores de ese número. Recuerden, a su vez, como lo vimos delante, de que un número siempre va a ser múltiplo del mismo número y de uno, por contraparte, podemos decir que el número, el mismo número y el uno siempre van a ser divisores de un número, de cualquier número, ¿ya? Excepto del cero, ¿ya? Porque no podemos hablar de divisores de cero, pero eso lo vamos a ver en la próxima clase que tiene que ver con los racionales, ¿bien? Y a raíz de esto, de lo que acabo de mencionar y reforzar de que todo número se puede dividir por sí mismo y se puede dividir por uno, es que es necesario definir números primos. Si bien esta información no es necesaria para responder esta pregunta, aprovechando que ya hablamos de múltiplos y divisores, es bueno reforzarlo. Y los números primos son aquellos números naturales mayores que uno. Importante esto, porque también han habido preguntas en las PSU y en las PAES en el que han preguntado por números primos y a veces uno se confunde y piensa que el uno es también un número primo. El uno no lo es. Entonces, cualquier número mayor que uno va a ser primo solamente si tiene dos divisores. ¿Cuáles son estos dos divisores? El uno y el mismo número. Ya que recuerden que estos dos números siempre van a dividir a un número. Bien. Si no tienen más que esos, entonces el número es un número primo.
Por ejemplo, el 2, el 3, el 5, el 7, el 11, el 13, el 17, el 19, el 23, el 29, el 31 y así podemos ir hasta el infinito. Son infinitos los números primos. Y notemos que todos estos números que están acá no tienen más divisores. El 17 no aparece en la tabla de nadie más que en la tabla del 17. Por lo tanto, el 17 es un número primo. Bien, dado esto, entonces vamos a revisar la pregunta y luego les voy a dar el espacio para las preguntas de ustedes. La pregunta entonces la retomamos. Tenemos tres números enteros consecutivos, ya importante, enteros consecutivos, sabemos que van de uno en uno, y dice que la suma nos da igual a p. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es siempre verdadera respecto al valor de p? Ya, vamos a anotar nuestra expresión para la suma de los números consecutivos. Dijimos que si el primer número era n, entonces el siguiente número sería n más uno, el siguiente número sería n más 2 y la suma de estos tres números consecutivos nos tiene que dar p, que no tenemos ni idea lo que es p. ¿Ya? Acá podemos adelantar un poco de lo que se va a trabajar en álgebra, un poco de transformación algebraica, reducir términos semejantes. Notamos que tenemos n más n más n, esto nos da 3 veces n, y tenemos uno más 2, lo cual nos da 3. En este caso, cuando tenemos números positivos, da lo mismo el paréntesis. Lo podríamos no haber puesto y habría dado exactamente lo mismo. Por eso que llegamos y sumamos las n y llegamos y sumamos el uno con el 2. Ya, vamos a guardar esta expresión porque nos puede ser de utilidad. Y recuerden que si dice siempre, basta con que encontremos un contraejemplo para decir que no se cumple siempre, por lo tanto ahí ya se echa a perder la alternativa. La alternativa A dice A es un número impar. O sea, perdón, A es un número impar, nada que ver. P es un número impar porque nos están preguntando respecto al valor de P. P es un número impar. Veamos, no vamos a ocupar todavía esta expresión algebraica porque recuerden que es necesario tener estrategias para responder la PAES. Pensemos en tres números pares consecutivos. Por ejemplo, el uno, el 2 y el 3. Siempre piensen en valores chiquititos, en valores bajos, para que les sea mucho más fácil el cálculo. Si sumamos, nos da uno más 2, 3, y 3 más 3 nos da 6. Y aquí acabamos de encontrar un contraejemplo, porque noten de que dice que P siempre es un número impar. Y P siempre va a ser un número impar. Recuerden que P es la suma de los tres números. Y acá acabamos de encontrar un ejemplo en el que no ocurre esto, en el que a sumar tres números consecutivos nos da un número par. Por lo tanto, esta alternativa no puede ser. Bien, claro, si nosotros hubiésemos tomado, por ejemplo, el 2, el 3 y el 4, tres números enteros consecutivos, 2 más 3 me da 5 y 5 más 4 me da 9. En este caso sí nos da un número impar. Bien, pero luego si hubiésemos tomado el 3, el 4 y el 5, 3 más 4 nos da 7 y 7 más 5 nos da 12. Y 12 es un número impar, es un número par. Por lo tanto, la alternativa A queda descartada. No puede ser. La siguiente alternativa dice P es un número múltiplo de 3. ¿Qué significa? Que el 3, perdón, que P tiene que estar en la tabla del 3. Bien, veamos con las cantidades que nosotros acabamos de encontrar. Aquí sumamos tres números enteros consecutivos y la suma nos dio 6. 6 aparece en la tabla del 3, sí aparece en la tabla del 3. ¿Ya? O sea que hasta el momento este número 6 es un múltiplo de 3. Se está cumpliendo. Pero recuerden que el siempre significa que tiene que servir para todos. No puede haber ningún caso en el que esto no ocurra. 2 más 3 más 4 nos dio 9. 9 aparece en la tabla del 3. Sí, también aparece en la tabla del 3. 3 más 4 más 5 nos dio 12. 12 aparece en la tabla del 3, también aparece en la tabla del 3. Entonces, como que aquí algo, ya alguna idea nos está dando de que la D podría ser, pero de momento no podemos confirmarla porque recuerden la importancia de la palabra siempre. Pasemos a la siguiente. Veamos si es que las otras las podemos descartar
como así para después poder afirmar que efectivamente es la alternativa B. La C dice es un número positivo. La suma de los tres números consecutivos entonces va a ser un número positivo. Claro, aquí sumamos el uno, el 2 con el 3, nos dio positivo. Sumamos el 2, el 3 con el 4, nos dio positivo. Sumamos el 3, el 4 con el 5 y nos dio positivo. Entonces puede ser que la C también sea. Pero recuerden que estamos hablando de números enteros. Y los números enteros no necesariamente son números positivos. También hay números que son negativos. Entonces tomemos tres números enteros que sean consecutivos y que sean negativos. Por ejemplo, el menos 6 con el menos 5 con el menos 4. Y aquí nos vamos a adelantar un poquito a lo que viene en unas láminas más adelante, donde qué pasa cuando sumamos números negativos. Cuando sumamos números negativos entre sí, los sumamos como si fueran números cualquiera y como todos los números que estamos sumando son negativos, el resultado va a ser negativo. 6 más 5 me da 11, 11 más 4 me da 15 y como estamos sumando números negativos, el resultado es negativo. Acabamos de encontrar un contraejemplo. Y bueno, existen infinitos contraejemplos porque si sumamos cualquier número negativo que sea consecutivo, el resultado siempre nos va a dar negativo. Por lo tanto, queda descartadísima esta alternativa. Recuerden que basta un contraejemplo para decir de que ya no se cumple. La D dice, es un número distinto de cero. ¿Ya? Hasta el momento el 6 es distinto de cero. Claro que sí. El 9 también lo es, el 12 también lo es, el menos 15 también lo es. ¿Será entonces que siempre la suma de tres números consecutivos enteros sea siempre un número distinto de cero? Tenemos que ponernos en todos los casos posibles. Y hay un caso en particular, solamente uno, en el que sí nos va a dar cero. ¿Cuál sería este caso? Cuando una suma nos va a dar cero cuando estemos sumando un número con su número en versión negativa. Ya cosa que vamos a reforzar un par de láminas más adelante. Bien, siempre que yo sumo un número con su versión negativa, que sería su inverso aditivo o opuesto aditivo, siempre el resultado me va a dar cero. Por ejemplo, si yo sumo el 5 con el menos 5, me da cero. Porque quiere decir que en verdad el 5 yo le estoy quitando 5. Cuando yo sumo un negativo, quiere decir que estoy quitando. Si yo a 7 le sumo menos 7, me va a dar cero. Lo mismo al revés, si yo tengo menos 15, por ejemplo, y le sumo 15, me va a dar cero. Entonces aquí ya tenemos una pista. ¿Cuándo vamos a tener entonces dos números que sean consecutivos? Bueno, son tres números, pero dos de estos números de los tres consecutivos que tengan distintos signos, ¿bien? Y que además sean opuestos aditivos entre sí. Que hay una configuración, que es el menos uno, el cero y el uno. Estos tres números son consecutivos, porque van de uno en uno. De menos uno a cero hay una unidad. De cero a uno hay una unidad. Son números consecutivos. ¿Y qué ocurre cuando sumamos estos tres números? Menos uno más cero me da menos uno. Y menos uno más uno nos da cero. Aquí se da esto que le acabo de mencionar, de que la suma de números con su opuesto aditivo, el resultado siempre va a ser cero. Encontramos un contraejemplo y es el único contraejemplo que existe. Ahora sí, por descarte, podemos afirmar que la alternativa correcta es la B. Bien, ahora, ¿de qué me sirvió haber escrito esto? Si al final para llegar a la respuesta correcta no fue necesario ocuparlo, porque si logramos manejar este tipo de expresión, habríamos llegado de manera mucho más rápida a la respuesta. ¿Por qué? Porque notamos acá que tenemos 3n más 3. Este es el resultado de sumar tres números enteros consecutivos. ¿Qué significa esto? Que tenemos el triple de un número, el triple de n, más 3. Esta expresión que está acá ya nos está diciendo de que es un múltiplo de 3. ¿Por qué es múltiplo de 3? Porque lo podemos escribir como 3 por algo. Por ejemplo, 12 es 3 por 4. 12 es un múltiplo de 3. Siempre que ustedes tengan un número multiplicado por algo,
va a ser múltiplo de alguno de esos números. Por ejemplo, si hubiese tenido 5x, esa expresión es múltiplo de 5. Si hubiese tenido 17m, ese número es múltiplo de 17. En este caso, 3n ya es múltiplo de 3. Y si a un múltiplo de 3 yo le sumo 3, va a seguir siendo un múltiplo de 3. Por ejemplo, si yo a 12, que es múltiplo de 3, le sumo 3, eso me da 15, es múltiplo de 3. Si a 15 yo le sumo 3, me da 18, es múltiplo de 3. Y tiene todo el sentido porque los múltiplos de 3 van de 3 en 3. Bien. Por lo tanto, si nosotros hubiésemos analizado esta expresión, habríamos dicho inmediatamente de que este resultado corresponde a un número múltiplo de 3. Es más, si es que ustedes manejan la factorización, algo que vamos a ver también en las próximas clases, usted podría haber dicho, ah, tengo 3n más 3, tengo factor común que es el 3, me quedaría como n más 1. Claro, porque si yo multiplico el 3 con el n me da 3n, si multiplico el 3 con el 1 me da 3. ¿Ves este resultado de acá? Y aquí queda mucho más claro que yo tengo 3 multiplicado por algo. Esto es un múltiplo de 3, no cabe ninguna duda. Es por eso que la respuesta correcta a esta pregunta es la alternativa B. ¿Alguna duda con esta pregunta o con el contenido que trabajamos acá? 10 segundos a partir de ahora. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bien, no hay dudas al micrófono. No hay dudas en el chat, así que vamos a pasar a la siguiente pregunta. Si al quíntuplo de menos 10 se le resta el triple de menos 12, ¿qué número se obtiene? Pregunta que apareció en la PAES regular de la admisión 2024, es decir, la PAES que se rindió a finales de año del año 2023. La pregunta número 3, ya, todo este tipo de preguntas siempre van a ser las primeras preguntas de la PAES. ¿Ya? Y la idea es que ustedes puedan asegurar esta, porque en rigor vendría siendo como las menos difíciles, ¿ya? O más sencillas. ¿Qué vamos a reforzar con esta pregunta? La suma y resta de números enteros, ¿ya? Algo que muchas veces genera confusión y donde hay que tener mucho cuidado porque si nos equivocamos en un signo, lamentablemente vamos a echar a perder todo el desarrollo y vamos a llegar a alguna respuesta incorrecta. Y recuerden que dentro de las claves es posible que aparezca un error común. Por lo tanto, si ustedes se equivocan en algo, es posible que el resultado que obtuvieron vaya a aparecer dentro de las alternativas. Por eso es que hay que tener mucho cuidado. Bien, ahora ya no se da tanto. Antes más en la PSU se daba mucho, como eran 5 alternativas, se daba mucho que aparecían los distractores más fuertes. Ahora ya no es tanto, pero igual tienen que tener mucho ojo. ¿Cómo sumamos y restamos números enteros? Para sumar, si tienen el mismo signo, como dice acá, se suman sus valores absolutos y se mantiene el signo. Primero, ¿qué significa valor absoluto? No es nada más que el número en positivo, siempre. Es la distancia que está un número del cero. Por ejemplo, el 15 está a 15 unidades del cero, por lo tanto el valor absoluto es 15. El menos 8 está a 8 unidades del cero, por lo tanto el valor absoluto de menos 8 es 8. Eso quiere decir valor absoluto, solamente el positivo del número. Bien, entonces la regla para sumar números con el mismo signo, se mantiene el signo y sumamos las cantidades olvidándonos del signo. Por ejemplo, menos 6 sumado con menos 4 nos da menos 10. Claro, porque si yo me olvido del signo, sumo 6 con 4 me da 10. Y como ambos números eran negativos, me queda el resultado negativo. O el otro ejemplo que tenemos acá. 3 más 5 es igual a 8. No tiene ninguna ciencia. Sabemos sumar números positivos. Bien. Entonces recuerden que si tienen el mismo signo, se suman tal cual, olvidamos los signos, se suman nomás, y luego le ponemos el signo que tienen ambos números que estamos sumando. Bien, ¿dónde está la dificultad? ¿Dónde se genera la confusión? Cuando estamos sumando un número que tienen distintos signos. Bien, y la regla para esto va a ser la siguiente. Si que ustedes notan que los números que estamos sumando tienen distintos signos, ustedes van a calcular la diferencia que hay entre sus valores absolutos. O sea, la diferencia que hay de los números sin pescar los signos, ver
¿Cuántas unidades de diferencia o cuántos números hay de diferencia? ¿Qué cantidad? Y luego el resultado va a tener el signo de aquel número que tenía el mayor valor absoluto. ¿Ya? Por ejemplo, si yo sumo el 9 con el menos 5 como está acá, el resultado nos da 4. ¿Por qué nos da 4? Porque primero notamos que el 9 es positivo. Bien, acá tenemos un número positivo, acá tenemos un número negativo. Por lo tanto, si se están sumando, yo voy a calcular la diferencia entre estos números sin pescar los signos. ¿Cuánta diferencia hay entre 9 y 5? Hay 4 unidades de diferencia. Y ahora, ¿con qué signo nos vamos a quedar? Como 9 es más grande que el 5 y el 9 es positivo, es por eso que este resultado termina siendo 4 positivo. Recuerden que si no tiene signo es porque el número es positivo. Veamos otro caso. Tenemos menos 10 más 3. En este caso tenemos un número negativo que se está sumando con un número positivo. Bien, como tienen distintos signos, calculo la diferencia que hay entre estos números sin pescar los signos. ¿Cuánta diferencia hay entre 10 y 3? Hay 7 unidades de diferencia. Pero como 10 es más grande que 3 y 10 está siendo acompañado de un número negativo, entonces la respuesta a esta tiene que ser negativa. Por eso que este resultado nos da menos 7. Bien, ténganlo bien grabado eso. Si sumamos números con el mismo signo, yo pesco los números, los sumo nomás y me quedo con el signo de ambos. Si tienen distintos signos, veo la diferencia que hay entre estos números sin pescar los signos y luego en el resultado me voy a quedar con el signo de aquel número que era más grande. Bien, donde también se presenta una gran dificultad acá, donde se producen muchos errores comunes, es cuando restamos números con números negativos. Bien, y acá les voy a dar un tips. Por ejemplo, acá dice 2 menos 7. ¿Qué hacemos acá? Como dice acá, la regla dice, la resta se puede escribir como la suma del opuesto. Y en rigor, ya algo, si es que hay alguien acá que le interese después seguir estudiando matemática en la universidad, ustedes van a entender de que la resta en verdad es una operación que no existe, ya, o podría no existir, ya que todas las restas nosotros las podemos escribir como una suma. ¿Como una suma de qué? Como la suma de un número con su opuesto, el opuesto aditivo del número con el que estábamos sumando. ¿Ya? Sé que puede sonar un poco engorroso esto, pero la regla es la siguiente, como dice acá, si yo tengo A menos B, si yo a un número le estoy restando un número, es lo mismo que al número al que le estábamos restando, le sumamos el opuesto aditivo del número que estábamos restando. Por ejemplo, si yo a 2 le estoy restando 7, esto es exactamente lo mismo que a 2 sumarle el opuesto aditivo de 7. ¿Ya? Como 2 le estamos restando 7, ahora le vamos a sumar el opuesto aditivo de 7. ¿Cuánto es el opuesto aditivo de 7? Es el mismo número con signo contrario. Y ahora como transformamos la resta en una suma, podemos aplicar las reglas de la suma que vimos anteriormente. Estamos sumando dos números que tienen distintos signos, uno positivo, uno negativo. Y la regla era calcular la diferencia entre ellos y quedarnos con el signo de aquel número que era mayor. En este caso, negativo porque 7 es mayor que 2. Veamos otro ejemplo. Si yo tengo 15 menos 31, ya nos vamos a ir un poco con un número más grande, la misma lógica. Como a 15 le estoy restando 31, es lo mismo que decir 15 sumado al opuesto aditivo de 31, o sea, menos 31. Tenemos dos números de distintos signos que se están sumando, por lo tanto calculo la diferencia que hay entre ellos. En este caso es 16, y como 31 es más grande que 15, el resultado es negativo. Y tiene todo el sentido del mundo también de que sea negativo porque a un número le estamos restando un número más grande que él. Por lo tanto, la lógica nos dice de que tiene que ser negativo el resultado. Lo mismo en el caso anterior. A 2 le estamos restando 7. Le estamos restando un número más grande. Por lo tanto, tiene todo el sentido de que el resultado sea negativo. Ahora, ¿qué pasa si tenemos el siguiente caso? Por ejemplo, acá, menos 3 menos menos 5. Aquí nos enseñaron de que cuando tenemos menos menos, podemos hacer esto de acá y transformarlo en un más.
Ya estoy seguro que a más de algunos acá le enseñaron de esta manera. Pero podemos aplicar la misma lógica que estamos viendo con el caso anterior. Yo esta resta que está acá la puedo transformar en una suma. ¿Cómo la transformo en una suma? Mantengo el primer número, cambio la resta por una suma y ahora cachen esto. Pues le voy a sumar el opuesto aditivo del número al que estábamos restando, del que estábamos restando. ¿Cuánto es el opuesto aditivo de -5? Es 5. Por lo tanto, si yo estoy restando -5 es exactamente lo mismo que sumar 5. Y claro, ahí viene esta lógica de decir si yo tengo menos menos, me da más. Y es por estas razones que cuando nosotros multiplicamos, que es lo que viene a continuación, números negativos por números negativos nos da positivo. Bien, ahí vamos aplicando el concepto de opuesto aditivo. Bien, entonces esta regla siempre va a servir para cualquier resta de números negativos. Cualquiera, cualquiera. Y claro, aquí volvemos a aplicar la lógica anterior. Sumamos dos números que tienen distintos signos, calculamos la diferencia entre ellos. Entre 3 y 5 la diferencia es 2. Y como 5 es más grande que 3 el resultado es positivo. Podemos hacer otro ejemplo. Voy a rayar por acá. Por ejemplo, 17 menos -4. Ya, estamos restando un número negativo y a mí no me gusta trabajar con restas. Por lo tanto, yo voy a transformar esto en una suma. Si este menos lo transformo en un más, entonces este número lo pongo con su inverso aditivo. ¿Cuánto es el inverso aditivo de -4? Es el mismo número pero con el signo contrario, o sea, 4. Es decir, que 17 es menos -4 es lo mismo que decir 17 más 4, lo cual es 21. Claro, aplicamos esta lógica de que si tenemos menos menos, esto se transforma en un más y nos queda exactamente lo mismo, 17 más 4. Bien, esta es la lógica entonces para sumar y restar números enteros. Vamos a ver qué pasa ahora con el producto. Cuando multiplicamos o dividimos números enteros, ahí después también en la próxima clase de fracciones, de racionales, vamos a ver también que al igual que en la resta la podemos olvidar y trabajar solamente con sumas. Después cuando trabajemos con fracciones podemos decir de que la división la podemos olvidar y podemos trabajar siempre con multiplicación. Pero no nos vamos a adelantar todavía. Ya se me había perdido el puntero. Ahí está. Ya. ¿Y cuál es la regla para multiplicar? Ya. Uno como que se aprende y dice más por más, más, menos por menos, más por menos, menos, menos por más, menos. Ya, pero ahí uno como que se aprende cuatro reglas y en verdad basta con aprenderse dos reglas. ¿Cuáles son estas dos reglas? De que si yo multiplico o divido números con el mismo signo, el resultado siempre es positivo. Y si yo estoy multiplicando o dividiendo números con distintos signos, el resultado siempre es negativo. Listo, nada más que eso. Mismo signo, positivo. Distinto signo, negativo. Bien, por ejemplo, -3 por -2 nos da 6 positivos. ¿Por qué? Porque estamos multiplicando dos números negativos. Menos por menos nos va a dar más. ¿Ya? Entonces, siempre que ustedes multipliquen números con el mismo signo, el resultado va a ser positivo. Si multiplicamos 15 por 3, esto no cabe duda de que el resultado es 45 positivo porque estamos multiplicando dos números positivos. Si tenemos -7 multiplicado por -4, tenemos dos números negativos que se están multiplicando, el resultado va a ser positivo. Y 7 por 4 nos da 28. ¿Ya? Siempre que tenga el mismo signo, la multiplicación o la división va a ser positiva. Lo mismo para la división, si yo tengo -18 y lo estoy dividiendo en -6, estoy dividiendo dos números negativos entre sí, por lo tanto el resultado va a ser positivo. Y 18 dividido 6 nos da 3. Listo. El resultado es positivo porque los dos números eran negativos, mismo signo. Ahora, si tienen distintos signos, el resultado va a ser negativo. 12 dividido -4, como el 4 cabe exactamente 3 veces en el 12, el cociente va a ser 3. Pero acá tenemos que tener cuidado, que a un número positivo lo estamos dividiendo por un número negativo. Como tienen distintos signos, es por eso que el resultado nos da negativo. Si tenemos -3 multiplicado por 7, 3 por 7 nos da 21.
pero como ambos números tienen distintos signos, el resultado va a ser negativo. Bien, da lo mismo si el primero es positivo y después negativo, o el primero es negativo y después positivo, la regla es la misma. Si tiene distintos signos, resultado negativo. Bien, dicho esto, entonces vamos a revisar la pregunta y luego el espacio para que ustedes hagan consultas. Si al quíntuplo de -10 se le resta el triple de menos doce, ¿qué número se obtiene? Quíntuplo. ¿Qué significa quíntuplo? Algo importante también que destacar. El D en matemática generalmente lo vamos a relacionar con un por, con una multiplicación. Ya, vamos a anotar acá con un por. ¿Qué significa entonces quíntuplo de 10? Significa que el -10 lo vamos a multiplicar por 5. Bien, entonces esta primera parte de acá significa 5 multiplicado por -10. Y dice que a esto se le resta el triple de -12. Ya lo vamos a cerrar entre paréntesis, solamente para que no nos confundamos acá, porque en este caso no aplica el uso de paréntesis. Ya, pero para que recordemos bien cada una de las partes, entonces a este producto le vamos a restar el triple de -12, es decir, 3 multiplicado por -12. Nuevamente aparece el de acá que lo podemos interpretar como un por. Bien, tenemos acá dos multiplicaciones. Aquí tenemos que recordar el orden de prioridades, el famoso pa, po, mu, das, ya que era paréntesis, potencias, multiplicación y división, y adición y sustracción. Bien, en el caso de la multiplicación y la división, no hay un orden de prioridad, no hay una más importante que la otra. Por lo tanto, si ustedes ven que se encuentran juntas en una operación, lo van a hacer de izquierda a derecha. Bien, pero este es el orden que tenemos que seguir. En este caso, bueno, los paréntesis los pusimos de adorno, pero en verdad podemos también o sea, podemos decir que vamos a partir por los paréntesis. En verdad acá vamos a partir con las multiplicaciones. Ya los paréntesis están de más. 5 por -10. Estamos multiplicando dos números que tienen distintos signos, por lo tanto la respuesta va a ser negativa. Y 5 por 10 nos da 50, por lo tanto 5 por -10, el quíntuplo de -10, nos da -50. ¿Menos qué? 3 por -12. 3 por 12 nos da 36. Pero estamos multiplicando dos números que tienen distintos signos, un positivo con un negativo, por lo tanto el resultado es negativo. Esto lo vamos a dejar encerrado entre paréntesis también para que no nos vayamos a confundir. Es muy recomendable que los números negativos lo encierren en paréntesis para que se acuerden que el signo es del número. Ya acá lo encerré para que nos acordemos de que este signo negativo que está acá es del 36. Y ahora tenemos -50 menos -36. Podemos llegar y ocupar la regla esta de transformar esto aún más, o lo que les dije delante, ya a mí me gusta por lo menos verlo así, ya que porque creo que ayuda a la comprensión, pero si a ustedes les hace más sentido hacer el menos menos y transformarlo en más, bacán. Lo importante es que tengan una estrategia segura. En este caso acá, recuerden que este menos yo lo puedo transformar aún más. Por lo tanto, me quedaría -50 más el opuesto aditivo de -36. ¿Cuánto es el opuesto aditivo de -36? El mismísimo 36. Estamos sumando dos números que tienen distintos signos. Por lo tanto, vamos a calcular la diferencia entre estos números sin pescar el signo. La diferencia que hay entre 50 y 36 es 14. Y como 50 es más grande que 36, el resultado va a ser negativo, ya que es el signo que acompaña al 50. Dicho esto, entonces, no cabe duda de que la respuesta correcta es la alternativa B. Bien, dudas, consultas con las operaciones de los números enteros y con la pregunta que acabamos de desarrollar. 10 segundos a partir de ahora. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Súper.
Pasemos entonces a ver, acá hay un comentario en el chat. Bien, Martín ahí confirma de que se entendió por su parte. Súper. Ya recuerden, esto es un espacio de confianza. Cualquier duda, cualquier consulta, no sientan temor en preguntar. Apliquemos nuevamente la operatoria entonces en los números enteros. Ya que tenemos estas, las reglitas acá. ¿Cuál es el valor de 5 menos menos 2 multiplicado por menos 2 menos 7? Pregunta que apareció en la PAES de invierno del año pasado. ¿Ya? Pregunta con la que comenzó la PAES de invierno. Siempre las PAES comienzan con una pregunta como este tipo. Bien, esta es la pregunta para agarrar confianza, no se confundan. Bien, comenzamos con paréntesis. Primero calculemos cuánto es menos 2 menos 7. Estamos acá restando. A mí me gusta trabajar con sumas. Por lo tanto, esta resta la voy a transformar en una suma. Y si la transformo en una suma, entonces este número lo transformo en su opuesto aditivo. Es decir, le voy a sumar menos 7. ¿Qué tenemos entonces? Tenemos una suma de dos números negativos. ¿Cuál era la regla para esto? Era sumar los números tal cual. 2 más 7 nos da 9. Y como ambos números son negativos, el resultado va a ser negativo. Bien. O sea que ya tenemos este resultado. Esto es menos 9. Pero esto lo vamos a dejar encerrado en paréntesis también para que no nos confundamos con el signo. Esto está siendo multiplicado por menos 2. Y esto, todo esto se lo estamos restando a 5. ¿Qué nos quiere hacer ahora? Recordando el orden de prioridades, la multiplicación. Ya, no se vayan a confundir. No vayan y a 5 le resten el menos 2 y después lo multipliquen por menos 9 porque nos va a dar un resultado nada que ver. Y puede ser que ese resultado que ustedes obtengan esté dentro de la alternativa y los haga caer. Ya no cometan este error. Menos 2 por menos 9 nos da 18 positivo, ya que estamos multiplicando dos números con el mismo signo. Y esto lo estamos restando a 5. A 5 le estamos restando 18. Podemos ver esto como una suma. A 5 entonces le vamos a estar sumando el menos 18. Igual era la regla para esto. Si estamos sumando dos números que tengan distintos signos, uno positivo, uno negativo en este caso, calculo la diferencia que hay entre estos números sin pescar los signos. La diferencia nos da 13. Y nos quedamos con el signo del número más grande que calculamos la diferencia. En este caso, 18 es más grande que 5, por lo tanto el resultado nos va a dar negativo. Y así rápidamente llegamos a que la respuesta correcta a esta pregunta era la opción B, menos 13. ¿Dudas, consultas con esta pregunta? ¿Vamos bien? 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Estupendo. Veamos entonces qué nos queda ahora. Vamos a resolver, en este caso ya no tenemos ningún contenido asociado, solamente la vamos a resolver por resolver, ya porque es importante también que ustedes aprendan a resolver problemas. Bien, tenemos una pregunta entonces en la que tenemos que, a partir de un modelamiento, poder llegar al resultado. Dice, por el arriendo de un juego inflable se cobra una cuota fija de 120.000 por 4 horas, más 25.000 por cada hora adicional. ¿Cuántas horas como máximo puede arrendar una empresa el juego inflable si tiene un presupuesto de 240.000 para este efecto? Pregunta con la que comenzó la PAES de admisión 2023, es decir, la PAES que se rindió a finales de año del 2022. Ya con esta pregunta se comenzó esta prueba. No está tan sencilla, no es tan trivial como por ejemplo la pregunta anterior que era llegar y calcular. Veamos cómo se puede hacer. Nos preguntan una cantidad máxima de horas para no pasarnos de los 240.000. Importante que ustedes identifiquen todos los datos que tienen para responder la pregunta. Por el arriendo de un juego inflable se cobra una cuota fija. Ya tenemos acá información importante. Cuota fija de 120.000 pesos por 4 horas. 25.000 por cada hora adicional. Información importante.
¿Cuántas horas como máximo puede arrendar en la empresa si tiene un presupuesto de 240.000? Presupuesto de 240.000. Con esta información que marcamos, entonces podríamos responder la pregunta sin problemas. Bien, dice que si el juego se ocupa por 4 horas, va a salir 120.000. Inclusive, si se ocupan, yo entiendo acá en este problema que si se ocuparan menos tiempo, da lo mismo. Van a cobrar 120.000 porque esta es la cuota fija, con esto comienzan. Por lo tanto, si yo voy a arrendar 4 horas solamente este juego inflable, el monto a pagar sería de 120.000 pesos. Pero luego dice que por cada hora adicional le va a ir sumando 25.000. Y no nos podemos pasar de 240.000. Bien. Por lo tanto, veamos qué pasa si le vamos sumando una hora más. Hagamos una tabla de valores. Como tenemos que, en este caso, si sumamos una hora, tenemos que sumarle 25.000. El monto a pagar sería 145.000. Si agregamos una hora más, vamos a tener que agregar 25.000 pesos más. Por lo tanto, estos 145.000 le vamos a tener que agregar 25 lucas, lo cual nos va a dar 170.000. Claro, agregamos 2 horas acá, por lo tanto el monto aumentó en 50 lucas. Veamos qué pasa cuando agregamos una hora más. Tenemos que volver a agregar 25.000. Si le sumamos el monto anterior, esto nos va a dar 195.000. Hasta el momento estamos dentro del presupuesto, no podemos gastar más de 240.000. Entonces veamos qué pasa si le agregamos una horita más. Si le agregamos una horita más, es decir, ahora la arrendamos por 8 horas, tenemos que agregar 25 lucas más. Por lo tanto, este monto anterior le tenemos que volver a sumar 25.000. O sea, nos daría 220.000 pesos. Esto sería el monto a pagar por 8 horas. Todavía estamos dentro del presupuesto. Veamos qué pasa si agregamos una hora más. Si agregamos una hora más, otra vez tenemos que agregarle 25 lucas a esta plata que ya llevamos acumulada. Pero ¿qué pasa ahora? Si a 220.000 le sumamos 25.000 pesos, vamos a llegar a 245.000. Y aquí ya nos pasamos del presupuesto. Por lo tanto, esta cantidad de horas no puede ser. ¿Cuál sería entonces la cantidad máxima de horas que podríamos arrendar este juego inflable? Sería por máximo 8 horas, porque por 8 horas vamos a pagar 220.000 pesos, lo cual está dentro del presupuesto. No hay dudas entonces a que la respuesta correcta a esta pregunta es la alternativa B. ¿Dudas, consultas hasta acá? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bien. Ahora yo los voy a desafiar a ustedes. Yo les voy a mostrar otras preguntas que han aparecido en la PAES. De hecho, vamos a comenzar con preguntas que aparecieron en la última PAES, en la que se rindió esta semana, la PAES de invierno. Entonces, quiero que ustedes traten de hacerlo. Van a encontrar un temporizador. Van a tener como máximo 2 minutos para responderla. Y van a tener acá una votación. Los voy a poner, ya. Les va a aparecer ahí donde en el Zoom para que ustedes puedan marcar la respuesta correcta. Bien, así que inténtenlo. Van a tener máximo 2 minutos y luego, si es que tienen duda, vamos a resolverla. Vamos con la primera pregunta. ¿Cuál es el valor de 1 menos 2 menos 6? Pregunta con la que comenzó una de las formas de la PAES de invierno que se rindió esta semana. Inténtenlo y marquen su respuesta en la pantalla.
Aún no llega ninguna respuesta. Será menos 32, menos 23, menos 16, menos 4. Quedan solo 45 segundos. Ahí Martín dio su respuesta en el chat. Ahí tenemos ya algunas respuestas marcadas en Zoom. Ahí se ve todo el tiempo. Últimos segunditos. Bien, tiempo. Vamos a ver cuál es la respuesta correcta a esta pregunta. En el chat marcaron la alternativa B. En el chat, eh, o sea, en las opciones marcaron la B. En el chat también mencionaron que era la B la respuesta. Y veamos efectivamente era la B. Comenzamos con el paréntesis acá. Menos 2 menos 6. Recordemos que esto lo podemos transformar a una suma. Vamos a anotar la suma acá en chiquitita. Por lo tanto, esto me queda como menos 2 más menos 6. Esto nos da menos 8. Menos 8 está multiplicado con menos 3. Y esto se lo estamos restando a uno. Menos 3 por menos 8 nos da 24 positivo porque tenemos menos por menos, lo cual nos da más. Y uno menos 24 efectivamente nos da menos 23. No cabe duda entonces que la respuesta correcta era la alternativa B. Muy bien. Vamos con otra preguntita. Atención, voy a reiniciar el tablero acá. Ya, 2 minutos para responder la siguiente pregunta. Consuelo y dos amigas comieron en un restaurante. A continuación se presenta la boleta de todo lo consumido por las tres amigas. Tenemos una boleta, aparecen los totales. eh, Acordaron que cada una de ellas pagará lo que consumió y además la promoción de sopaipilla la dividirán en tres partes iguales y cada una pagará una de esas tres partes. Si Consuelo consumió un sándwich y una bebida, ¿cuánto tiene que pagar? Pregunta número 2 de la PAES que se acaba de rendir. Queda 1 minuto y medio. Solo 1 minuto para responder la pregunta. Pueden escribir su respuesta en el chat o si es que no quieren hacer su respuesta pública, la pueden marcar en la votación de Zoom. 30 segundos. Últimos 10 segundos.
Bien, tiempo. Veamos qué pasa con esta pregunta. A ver si llegaron a la misma respuesta. Tenemos que Consuelo y dos amigas fueron al restaurante. Tenemos la boleta. Vamos a desglosar inmediatamente la boleta. Tenemos que un jugo cuesta 1.600, solamente se consumió un jugo. Tenemos que entre tres sándwiches se pagaron 18.000. Por lo tanto, que podemos concluir acá que cada sándwich entonces cuesta 6.000 pesos. Bien, ¿qué sería 18.000 dividido en 3? Tenemos la promoción de sopaipillas, que está bastante cara, no sé cuántas sopaipillas serán, que cuestan 4.800. Y tenemos dos bebidas que en conjunto costaron 2.600. Por lo tanto, ¿cuánto debió costar cada una? 1.300 pesos, la mitad de 2.600. Bien, dice que Consuelo consumió un sándwich y una bebida. Si sumamos estas dos cantidades, que fue lo que consumió Consuelo, 6.000 más 1.300 nos da 7.300. Y si nos ponemos a ver las alternativas, notamos que este monto no está por ningún lado. Bien, lo cual es bueno porque nos está diciendo de que lo que hicimos tiene sentido, pero si es que no está en la alternativa es porque nos falta algo más. Mucho cuidado porque si este valor hubiese estado en la alternativa, de seguro que mucha gente cae. Ahora, ¿dónde está la clave para responder esta pregunta? En la parte de las sopaipillas, que dice que las sopaipillas las van a repartir en tres partes iguales. Independiente de que si Consuelo consumió o no sopaipilla, acordaron que le iban a dividir en tres. Bien. Por lo tanto, este monto, los 4.800 pesos que tenemos acá de la sopaipilla, se tiene que dividir en tres partes iguales. ¿Cuánto es 4.800 dividido 3? Nos da 1.600 pesos. Esto es lo que debió pagar cada una por las sopaipillas. Por lo tanto, este monto se lo debemos agregar a lo que consumió Consuelo, independiente si haya comido o no. Por lo tanto, si a 7.300 le sumamos 1.600, esto nos va a dar 8.900 pesos, lo cual aparece en la alternativa A. Bien, ahí alcanzaron a marcar algunas respuestas. Ahí está marcada la A dentro de alguna de las respuestas, así que muy bien si lo consiguieron. Tenemos tiempo para una más. Veamos otra preguntita que apareció en la PAES de esta semana. Vamos a reiniciar la votación nuevamente y vamos con la tercera y última pregunta de esta sesión. 2 minutos para responderla. En el gráfico adjunto se representa la percepción ciudadana en relación con los atributos de un candidato. Esta percepción se presenta en un porcentaje, en un puntaje que va de -20 a 20 puntos. Tenemos ahí el gráfico. ¿Cuál de los siguientes atributos presenta una mayor variación en su puntaje según la percepción ciudadana? Variación. Queda 1 minuto y medio. Fue la quinta pregunta que apareció en una de las formas de la PAES de invierno de este año. Ya estamos en el último minuto. Últimos 30 segundos. Vamos por los últimos 10 segundos.
Ahí ya se marcó una primera respuesta. Bien, tiempo. Vamos a analizar esta pregunta. Dice que nos pide la variación. Recuerden que la variación es el cambio, que puede ser positivo o negativo. En este caso nos habla de una variación que se nos pregunta por la mayor variación, ya la mayor diferencia que hay entre una percepción positiva y una percepción negativa. Entonces vamos a analizar eh, cada uno de estos atributos. Tenemos primero en liderazgo. Liderazgo dice que en agosto tuvo 6 puntos, una percepción positiva. Y en noviembre tuvo 12 puntos. ¿Cuánto varió? Bueno, aumentó en 6 puntos. Bien, tuvo esta variación. ¿Qué pasó con cercanía? Le vamos a poner 6 puntos de aumento. Cercanía. En agosto tenía 3 puntos y en noviembre se fue para atrás. Tuvo una percepción negativa de -9. ¿Cuánto varió? Tenemos que ver cuánto hay de diferencia en la recta numérica entre estas dos cantidades. Fíjense que el -9 está a 9 unidades del cero. Bien, si ponemos la recta numérica, si ponemos el cero acá, por ejemplo, el -9 está a 9 unidades del cero. Y por acá vamos a poner el 3 que está a 3 unidades del cero. ¿Cuánto entonces es la variación que hay entre -9 y 3? ¿Cuánto espacio hay? Hay 12 unidades. Por lo tanto, en este caso, la variación fue de 12 puntos. Solo que esta vez la variación fue para abajo, pero tuvo una variación de 12 puntos, en este caso 12 puntos negativos. Flexibilidad. En agosto marcó 6 puntos y en noviembre marcó -3 puntos. En este caso, tenemos entonces de que nuevamente bajó la percepción de 6 a -3, pero ¿cuánto fue lo que varió? En este caso, teníamos 6 unidades del cero y luego 3 unidades para abajo, haciendo en total 9 puntos de variación. Ahora, esta variación fue para abajo, pero esta fue la cantidad de puntos que varió. Por lo tanto, hasta el momento, cercanía es la que ha tenido la mayor variación. Bien, se ha ido para abajo, pero ha sido más grande esta variación. ¿Qué pasa con honestidad? Honestidad en agosto tenía -3 puntos y se fue más para abajo en noviembre a -10 puntos. ¿Cuánto varió? En este caso se fue 7 puntos más para abajo. Por lo tanto, tuvo una variación de 7 puntos. En este caso, una variación negativa para abajo. Y por último, capacidad de liderazgo. En agosto marcó 6 puntos y luego en noviembre marcó 15 puntos. ¿Cuánto varió? Varió 9 puntos. Pero esta vez se fue 9 puntos para arriba. Bien. Acá no nos dicen en verdad cuál fue la que tuvo la mayor variación positiva o la mayor variación negativa, sino que nos habla de mayor variación en general. Bien. Entonces nos preguntan en verdad cuál de estos atributos fue la que más varió. ¿Y cuál de todos los atributos fue la que tuvo una mayor variación, la que más varió respecto de un mes a otro? En este caso fue cercanía, que tuvo una variación de 12 puntos. Se fue para abajo la cercanía, pero varió esta cantidad. Por lo tanto, es esta opción la que, perdón, liderazgo nada que ver, es esta opción, la B, la que debiese ser la respuesta correcta. Una pregunta de representar. Bien, bueno, ustedes acá en esta presentación van a encontrar más preguntas con su respuesta correcta, con el timing, para que también se pongan a prueba con el reloj. Son solamente preguntas de la PAES, preguntas oficiales de años anteriores, muy parecidas a algunas que ya hemos resuelto durante esta sesión, para que la puedan descargar y esta va a quedar cargada en el Classroom al que fueron ingresados el día de hoy. Bien,
ustedes van a tener acceso de manera permanente a este Classroom de la primera clase.